Em, bueno, buenas tardes a todos. Entonces, me estabas comentando, que ahora no presto atención, que en el que estaba hablando recién, que tenías problemas con resolverlo de inversa, ¿no? Yo les había estado preguntando a ver cómo estaban avanzando con el trabajo práctico uno. ¿En qué te trabaste? A ver, ¿quién había hablado hoy? Ahora se me mezclaron los nombres. Yo hablé. No, más que Joaquín. nada lo que se me complicó es el tema de llegar a la inversa y saber si está bien o mal hecha. Ah, bien. Eh, En, Después no me en e- costó lo otro. bien, en esos casos vos tenés como una inseguridad. Es lo que les venimos recomendando y vamos a tratar de trabajar de esa manera. Si los invitamos a que hagan eso. Vos tenés ese material, no sé si lo vamos a alcanzar a ver ahora en esta hora, pero después en la práctica, que van a ser tanto la práctica de hoy como la del viernes, que van a hacer ejercitación, tenelo como para compartir lo que vos hiciste, ¿sí? Lo Bueno, tenés, ¿cómo estás conectado? ¿Con la computadora o con el teléfono? con compu, pero bueno, yo me fijo cómo puedo hacer para Organizate compartirlo. si tenés la foto para compartir, te la compartís vos en el WhatsApp. Bueno, fíjate forma como para compartirla. Entonces toman captura de pantalla docentes, o si alcanzamos ahora en este, ahorita lo tomo yo, y revisamos, porque es importante eso, ¿sí? Lo que está planteando Joaquín está bien, y está bueno que trabajemos de esta manera. Sí, creo que se me cortó un ratito. Es importante trabajar de esa manera, porque cuando estamos en la presencialidad, una de las cosas importantes, sobre todo en la práctica también, es que ustedes van con su ejercitación, las muestran, los docentes estamos ahí para ver y vamos viendo las carpetas de todos. Acá falta eso, entonces lo compensamos de la manera, ¿sí? A todos los invito a que siempre asistan a las clases prácticas, las teóricas también, ¿no? Con los apuntes, que me pueden compartir también a mí alguna duda, con el trabajo de ustedes y compartirlo para ver y ir interactuando. ¿Querías hablar, Leandro? Yo ahí empiezo a compartir pantalla. Voy a apagar mi. Pareció Perdón. que querías. Pensé que querías hablar, ¿no? Está bien. Bueno, entonces acá empezamos. Como siempre, yo les pongo el cronograma para que lo tengan. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ahí me apareció el cartelito que sí. Para que Sí, ustedes sí. siempre lo tengan presente, ¿sí? Es importante que siempre estén atentos al cronograma. Vuelvo a avisar por si alguno no había estado en la clase del lunes, que el tema cónicas, que estaba previsto para hoy, va a pasar para el día viernes, se va a ver en la práctica, es muy práctico eso, tiene que ver, ustedes repasen lo que es completamiento de cuadrados, que es necesario para ese tema, y bueno, y pasamos lo que era función recíproca para la clase de hoy, ¿sí? Recuerden que el próximo lunes nosotros nos vamos a volver a ver de acá a una semana, el miércoles recién, porque el lunes es feriado académico y administrativo porque pasó por el 17, ¿sí? De agosto pasó el lunes 16. Entonces nos vamos a volver a ver el miércoles. No obstante, pueden hacer consultas, todas las que ustedes estimen, porque tanto prácticas como teóricas, si les quedaron dudas, a través de los foros. Aprovechen los foros, ¿sí? Los foros de consulta. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a repasar un poquito lo que es función inversa. ¿Se acuerdan lo que era la definición? Que si una función era inyectiva, pero tenía dominio en A e imagen en B, entonces esto de decir que tenía imagen B era lo mismo que pedirle a la función que fuera suryectiva, ¿sí? Y habíamos dicho entonces que cuando me dan una función, como el ejemplo que ustedes me dieron acá, ¿no? Que fueron viendo qué función y cuál era lo inverso, x al cubo, y no me dicen cuál es el conjunto de llegada, vamos a suponer que esas funciones son todas suryectivas o sobreyectivas, ¿está bien? Bueno, esto era lo que era la definición, ¿sí? Entonces, una inversa lo que hace es revertir el efecto que hace la función. Entonces, había una característica importante, que eso es una de las cosas que podés ver en cuanto a si vos tenés dudas cuando la graficás, ¿sí? Que tiene que haber una simetría con respecto a la recta y igual a x, a la función identidad, pero recuerden que tienen que estar dibujadas las dos funciones en un mismo gráfico y con una misma escala, ¿sí? Si no, no se ve esa simetría. ¿Mm? Recuerdan estos puntos característicos, si me cortaba la función en 2 al eje X, la inversa me iba a cortar a 2 en el eje Y, ¿sí? Porque justamente lo que sucedía era que el dominio de la función es igual a la imagen de la función inversa y la imagen de la función es el dominio de la función inversa, ¿sí? Se cumplía eso. Bien, hasta acá se van acordando, quería repasar nada más, ir viendo, y acá yo les había hecho medio rapidito al final de la clase, hoy van a ver más ejemplos en la práctica,
¿qué pasaba en los casos que la función no era inyectiva? Así como es el caso de las potenciales o las cuadráticas, digamos, la potencial de grado 2, de grado 4 también puede llegar a suceder, las cuadráticas o las polinómicas de grado 2, ¿sí? Si tenemos todo el desarrollo de la polinómica. Entonces, en esos casos lo que se hacía era, no había una función inversa global, general, pero sí podíamos restringir, ¿se acuerdan?, los dominios para tomar, en el caso de una parábola, tomamos una de las ramas de la parábola, y de esa rama de la parábola sí podíamos calcular la inversa, ¿sí? Entonces hay todo un proceso en el cual uno tiene que identificar bien cuál es ese dominio restringido que vamos a utilizar, porque después es importante en la parte que despejamos la variable, poner x en función de y, ¿sí? Eh, bien identificar acá cuando tenemos que simplificar, ¿sí? Y pasar y despejar la variable. Acá cuando nos quedaba valor absoluto, podemos llegar a decir que, bueno, el valor absoluto de x va a ser igual a x porque estamos tomando valores de x que son mayores a 0, ¿sí? En el caso de tomar la otra rama, bueno, en este caso el valor absoluto, ¿cómo me quedaba? En lugar de x era menos x, porque estoy tomando valores negativos. Esto porque es una potencial, o podemos decir que potencial de grado 2, entonces el vértice lo tiene en 0. Yo acá les puse otro ejemplo, a ver, para que ustedes me vayan diciendo, aunque sea a través de la gráfica, ir viendo. Esta función que yo les puse acá, ¿no? Esta función f de x, a ver, la subo un poquitito más, me quedo, ahí está. Esta función de x, a ver si yo les voy a decir que es la cuadrática que está desplazada. A ver si me pueden decir ustedes la ecuación ahí. ¿Qué coordenadas tiene el vértice de esta gráfica que yo hice acá? Esta es una función f. Vuelvo a repetir, esta es una función f. Y yo les digo que es la x cuadrado, la elemental x cuadrada que está desplazada. ¿Sí? Lo que les estoy diciendo con eso es que el coeficiente a es 1. ¿Sí? Es decir, yo tengo una función, vamos a llamarla g de x, y lo que les estoy diciendo es que la f de x es de esta forma. X menos c, o lo llamaba b me parece, ¿no? X menos b elevado al cuadrado más un valor c. Entonces, ¿qué ecuación tendrá esta función? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha, Sofi? X, Sí, Ah, se había cortado, pero pensé que después estabas quedó todo X, junto. Ah, Ujú. ah, bien. X menos Sí, 3 puede ser, bien, a ver qué opina el resto. X menos 3, ¿y ahora qué hago? Todo elevado al cuadrado, porque más 1. tengo un desplazamiento acá en 3. Si yo tuviera que dibujarla, la dibujo con el eje auxiliar, perfecto. Y más 1, porque ahí esas son las coordenadas del vértice, ¿sí? Sería la función x cuadrada que se desplazó esas cantidades de unidades. ¿Se dan cuenta todos? Esto hicimos el paso inverso, digamos, que ustedes den la ecuación, está el gráfico, ustedes me tienen que poner cuál es la expresión de la función. Bien. Si tuvieran que calcular la inversa, ¿no? Pues yo voy a poner acá, voy a borrar para ser más rápido, digamos. Voy a poner y en lugar de poner f de x, ¿sí? Para ya después poder despejar. En este caso, esta función, ¿puedo calcular la inversa? ¿Tiene No, inversa? Bien. ¿Pero qué puedo calcular? ¿Qué sí puedo hacer? la recíproca. La recíproca. No, no, recíproca no. La inversa, ¿qué puedo hacer? Siempre con inversa. No Ah, tiene una restringir el inversa dominio. global. Eso, seguimos con inversas. Y ahora después les voy a explicar recíproca. Entonces, no tiene una inversa global, digamos. No hay inversa, porque no es inyectiva, ¿no? Entonces vamos a decir, no inversa global, porque no es inyectiva. Esta función no es inyectiva, ¿sí? Pero se puede, en lugar de dejarlo ahí y quedarme con la negativa, digamos, restrinjo el dominio. Y acá yo puse este ejemplo a propósito para que vean, a ver, porque es un error que encontramos en las resoluciones siempre. ¿Cuál es el dominio restringido que ustedes elegirían? Vamos a tener, puedo elegir dos, ¿no? Vamos a empezar por uno, por una posibilidad. Ustedes me dicen cuál quieren. 3 a ¿Qué más dominio infinito. tomaría? Perfecto, de 3 a más infinito, ¿sí? ¿El 3 lo incluís o no? Lo incluimos Ay, no acá, sé ¿no? ahí. Y Bueno, sí, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo de 3 más infinito porque vamos a utilizar. Si hacemos las dos cosas, si no, muchas veces no le pedimos que hagan las dos, ¿sí?
directamente 1. Entonces este es el dominio, a ver, perdón, me faltó la palabra R de restringido acá abajo, así les queda bien, dominio restringido, ¿sí? De la función. Tomamos el intervalo 3 más infinito. Bien, acá se dieron cuenta, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces ven cuadrática, ¿no, Sofi? ¿Y qué ponen? De 0 a más infinito siempre. Tengo que Claro. ver bien la función, ¿no? Y ver dónde voy a restringir el dominio. Entonces, acá en este caso, el gráfico yo no lo voy a volver a hacer, esto no lo tienen que escribir, tendría que estar tachado, ¿no? O punteadito. Si yo elijo eso, vuelvo a graficar y que me quede claro que lo que estoy hallando es la inversa de esta parte nada más, ¿sí? De esta rama. Entonces, cuando despejamos, ¿cómo me queda acá al despejar x en función de y? A ver, me van diciendo ustedes y yo lo voy escribiendo. ¿Qué hacen primero? Y raíz de i. Ah, no, pasás el 1. Paso el 1, ¿sí? Tengo que desarmar el paquete, digamos. Lo último que hago es sumo o resta, la prioridad de operaciones, ¿no? Primero es potencia o raíz, producto o división, lo Menos último 1. es suma resta, entonces paso el 1 restando, bien. Ahora, ¿qué hago? Acá yo Raíz. les... Bien, perfecto. Yo les aconsejo, en lugar de pasar el 2 como raíz, siempre es conveniente, y yo lo hago con otro color, ¿ven? Aplicar raíz en ambos miembros. Para que me quede la alerta acá, que esto no lo puedo simplificar porque sí, ¿no? Entonces de este lado me va a quedar, del lado izquierdo me va a quedar la raíz cuadrada de i menos 1, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué me queda? X menos 3. X X menos menos 3, 3. pero ¿qué me falta? Porque yo les dije que no podía simplificar. ¿Qué me Valor aparece acá? absoluto puede ser. Valor absoluto, ¿sí? Cuidado con esto. ¿Sí? Por eso insistí en volver a Profe, hacer ahí esto. puedes Igual, desarrollar binomio igual, ¿no? sí, pero después no te va a permitir despejar X, porque vas a tener todo el desarrollo, te va a quedar de la forma esta, te lo pongo acá en general, ax cuadrado más bx más b. ¿Y cómo despejas x en función de y si de acá tenés x, acá x cuadrado? No te sirve para Claro. despejar, y ande lo podés hacer, pero no te sirve ni para despejar ni para graficar. Siempre es mejor tenerla de esta forma, que es la forma, algunos me comentaron, ¿no? En la clase pasada que la llaman forma canónica, ¿no? Esto lo van a trabajar también mucho ahora el viernes en cónicas. Escribirlo de esta manera, porque identifico mucho mejor los desplazamientos que tiene, en este caso, en esta cuadrática, identifico bien las coordenadas del vértice, ¿sí? ¿Lo ven? Bien. No te conviene, lo podés hacer, pero no te conviene ni para no te sirve ni para graficarla ni para despejar X. ¿Bien? Bueno, ¿qué hago acá? Porque ahora tengo que despejar X, pero está metida dentro de las barras de valor absoluto. Entonces yo les hago un costadito. ¿Qué pasa si yo tengo esto? X más 3 y X menos 3. Cuidado, ¿por qué X más 3 y X menos 3? ¿Qué dice la definición de valor absoluto? Yo lo repito. Si lo que está dentro, díganlo de esta manera, ¿no? Si lo que está dentro, ¿se acuerdan que se los puse así la otra vez? Si lo que está dentro es positivo o 0, saco las barras sin ningún problema. Lo que está dentro, ¿no? Lo que está dentro es x menos 3 ahora, no es x. ¿Está bien? Y si lo que está dentro es negativo, lo hemos dicho, ¿qué hacíamos con lo que está dentro? Se le aplicaba un menos, ¿no? Se le ponía un menos adelante. Voy a ponerlo en rojo para que se note bien. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo con este versito? Díganlo de esta manera, digamos, lo que está dentro, saco las barras sin problemas si lo que está dentro es positivo. Si lo que está dentro es negativo, lo que tengo que hacer es anteponerle un signo menos, cambiarle el signo, poner lo opuesto de lo que estaba dentro, ¿sí? O Entonces no sea que me ahí te queda, quedaría menos X más 3, ¿no? claro, te quedaría menos x más 3 si yo la distribuyo. En general por ahí conviene, en algunos casos, no distribuirla, ¿sí? Fíjense que acá no tengo la comparativa con la X, tengo como que despejar esta mini desigualdad que yo hice, ¿no? ¿Cómo pasa el 3 para el otro lado? Entonces, si los X son mayores o iguales a 3, ¿sí? Si los X son mayores o iguales a 3, entonces saco las barras sin problema. Si los X, si yo de acá despejo, si los X son menores a 3 para todos los valores de X menores a 3, tengo que usar esta expresión. ¿Se entiende?
Eso es valor Sí, absoluto. ¿Sí? Es lo que está dentro. Siempre díganlo de esa manera, como así en voz alta con un versito, y bueno, va a salir, ¿sí? Porque esto es lo que a O veces sea, se confunde, no identificar bien el valor de X. Sí, te escucho. o sea que usaríamos x-3 normal porque el dominio dice que va de 3 a infinito. Perfecto. Eso es lo que ahora les iba a preguntar. Muy bien. Está bueno que vayan participando, se me van adelantando. Como el dominio restringido tomé de 3 a más infinito, esto es lo mismo que decir que lo que yo tomé eran los x mayores o iguales a 3, ¿sí? Como estoy con los x mayores o iguales a 3, por eso esto es importante que se pongan carteles y lo aclaran, porque si ustedes ponen esto así y no aclaran nada, van a pensar siempre que las barras se sacan sin problema, pero es por esta situación, ¿se entiende? Como tomé ese dominio restringido y estoy de 3 a más infinito, entonces saco las barras sin problemas. Entonces me quedo ahora con esta expresión para terminar de despejar. ¿Ahora qué hago? Ahora Pasa que, sumando que el 3. pasa sumando el 3, entonces me va a quedar que la raíz de i menos 1 hasta acá más 3 es igual a x. Ya logré despejar x en función de y. Entonces ahora lo que hago en el siguiente paso, ¿qué era? Porque si no, en este caso yo llegaría a intercambiar. una... Claro, si no llego a una inversa, pero que me queda en función de y yo quiero tener la inversa en función de x, ¿no? Entonces lo que hago es cambio de variables. Esto se ve, sería cambio de variables. Entonces donde aparecía la x, bueno, empecé con la y, donde aparece la y, pongo la x más, y acá, donde está la x, voy a poner la y. ¿Sí? Y lo vuelvo a escribir para que quede claro que es la inversa. Esto por ahí les aconsejo, porque si no va a decir, bueno, ¿y cuál es la inversa? ¿Sí? La inversa, escrita en función de x, es la raíz cuadrada de x menos 1 más 3. Sí, más 3. Ahí llegué a la expresión ya de la inversa. ¿Sí? Profe, luego hay que ¿Cómo? sacarla del dominio de la inversa, Ahora después, bueno, ¿cuál sería el dominio de la inversa? que está adentro de la raíz sería mayor a 0 Bien, tenés que pedirle que x menos 1 sea mayor o igual a 0. Entonces x, ¿cómo es? y mayor o igual a 1. X es mayor o igual a 1. Entonces, ¿el dominio cuál sería? De 1 a infinito. 1 sería un infinito. De 1 a más infinito. Bien. Y el dominio acá, demasiado. Vuelvo a hablar porque veo que me salió un cartelito de... Sí, se mezcló lo que estabas diciendo. Sí, Llegaron cosas mezcladas. bueno, acá. El dominio de la función, ¿sí? Era de 3 a más infinito. Y aquí era igual el dominio de la función, hemos dicho, en las A la inversas. imagen. A la A la imagen de la de... inversa. Entonces esto que les ayude, porque a veces por ahí se ponen a ver si piensan, recuerden estos conceptos que ya les va a ayudar un montón. Entonces la imagen de la inversa va a ser de 3 a más infinito. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la imagen de la función? ¿Cuál? ¿Igual a quién? Ah, igual ¿El al dominio dominio de de la la... inversa? Igual al dominio de la inversa. Bien. ¿Y cuál era el dominio de la inversa? Lo chico un poquitito así me entra todo en la pantalla. ¿Cuál era el de dominio de la 3 a más inversa? infinito. Ah, pero... Eh, ¿Para qué se me está haciendo un lío? Vos estás Bien, preguntando la pensalo tranquilo. imagen La de la imagen de la inversa. función, de la función. La imagen de la inversa la hicimos recién acá, Ah, ok. que era igual al dominio de la función, ¿sí? Entonces la imagen de la función, 3 más, más infinito. mira la 1. gráfica, de Pero yo 1. no... Ah, ok. Estamos hablando de la imagen de la función. Lo que pasa es que por ahí, como lo ves acá, se te mezclan. Quizás te tendría que haber puesto acá la imagen de la inversa. Yo lo estoy Claro. asociando por, ahí te confundió quizás. Bien, si querés ponerlo, bueno, ponerlo en el orden que a vos te quede mejor después. Yo lo puse así para que viéramos que sabemos que el dominio de la función es la imagen de la inversa, ¿sí? Acá hay que tener cuidado porque uno a veces se tienta a poner que el dominio es todos los reales, porque esta función, el dominio son todos los reales. Pero como yo lo estoy restringiendo, lo restringí acá, ¿sí? Estoy tomando el dominio restringido de 3 a más infinito, entonces la imagen de la inversa es ese, ¿sí? De 3 a más infinito. ¿Qué pasaría? ¿Se animan a dibujarla?
¿Cómo la ¿A cuál? dibujarían acá? A la inversa ahora. Vamos a ponerla en rojo. ¿Qué puntos característicos va a pasar? Va a ser la raíz de x, Va a que bajar sería, 1 y va a correr 3 a la... mirá bien acá en la función que está acá. Es para arriba Bien, Claro. 3 para y arriba 1 para la derecha. y 1 para la derecha. Tengan en cuenta, fíjense esto. Yo les dije que se cumplen, ¿no? Fíjense que acá se me forma un cuadrado. ¿Por qué? Y porque el eje auxiliar ahora de la inversa es en y igual a 3 y en x igual a 1. Y lo de la función, fíjense que era justamente lo inverso, lo contrario, era en x igual a 3. El desplazamiento que tengo en x, en la inversa lo tengo en y. Y el desplazamiento que tenía en x, la función, en y, perdón, la función, ahora lo voy a tener en x. ¿Se dan cuenta de esta situación? Sí. Eso es importante, que nos ayuda a darnos cuenta. Y como está dibujado en la misma escala, es más fácil verlo. Entonces, hay un punto, esto es importante, bueno, yo acá no lo dibujé, me olvidé de dibujarse los tachados, esto no tendría que estar dibujado, ¿sí? En este gráfico, esta otra rama, porque estamos haciendo una sola. Entonces, el vértice estaba en las coordenadas 3, 1, ¿no? Este punto que tenía coordenadas 3, 1, es decir, si x valía 3, le correspondía el 1, ahora en la inversa va a ser en 1 de x, va a ser 3 de y, ¿sí? ¿Ven? El punto antes que estaba acá, ahora va a estar acá. Y bueno, después es ir pensando, ¿no? Como era la raíz cuadrada, ya hice los desplazamientos, una a la derecha y 3 para arriba, dibujo la función raíz cuadrada, ¿no? Avanzo un cuadradito, es raíz cuadrada de 1 es 1, 2, 3, 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Fíjense que este punto, que tiene coordenadas 5, 5 de la función, va a pertenecer también a la otra gráfica, que es el de la inversa. Que yo les decía que si las dos funciones se cortaban, ustedes seguro que la van a dibujar con mayor precisión que yo acá, si se cortaban, ¿dónde se cortaban? ¿Qué me faltaría dibujar acá para yo ver bien la simetría que les había contado? ¿Qué me faltaría dibujar? La función, ¿cómo se llamaba? Bien, si no, decime qué recta es. La función identidad la llamamos, ¿sí? Entonces dibujo la función identidad, ¿sí? Acá. Entonces lo que se tiene que cumplir es esa simetría, ¿ven? Con respecto a esta recta, y igual a x. Si no se cumple es porque algo hicieron mal. Esa sería una forma que tenés, Joaquín, habías preguntado, ¿no? También de darte cuenta. Bien. Esa es una, ¿no? Gráficamente, que se vea la simetría. Y siempre ayuda a dibujar puntos cara inversa también. Va a pasar si justo el punto de la gráfica me cortó a la función identidad, si el punto de la gráfica me cortó a la función identidad, la de la inversa también se va a cortar ahí en la función identidad, ¿sí? Y si no, tener en cuenta esto, valores de x y de y, esta combinación, puntos que tienen, ¿no? Pares de valores x, y, en la inversa van a estar al revés, ¿sí? El que era de y va a pasar a ser el de x y el que era de x va a pasar a ser el de y, ¿sí? Esa es una forma que ayuda para graficarla. ¿Y qué otra forma les habíamos dicho que tenía que cumplir, como veía yo analíticamente, para verificar la relación entre una función y su inversa? ¿Hasta acá les quedó alguna duda de esto? Profe, yo No. tengo una Sí. consulta. Sí, Si yo quisiera analizar la otra rama, sí. el dominio sería de 3 incluido o no lo incluyo al 3? Esa es la duda porque en el C lo incluí en los dos cuando analicé las dos ramas. Y no Bueno, sé si mira, está bien. en realidad hay dos cosas. Si vos haces todo junto, como está explicado en los apuntes teóricos también, es que como considerás las dos, y en uno lo incluís, en el otro no. Ahora, muchas veces lo que nosotros le pedimos es solo una de las partes, ¿sí? Restringir el dominio y elegir uno. Ahí lo incluís en una y lo incluís en la otra, ¿sí? Pero el tema es este, si vos lo incluís en uno, en la otra no tendría que estar incluido si haces los dos juntos para la misma función, simultáneamente. ¿Se entiende? Es decir, Claro, si no vos lo haces, ¿sí? si lo dibujo en ese mismo eje, no lo incluyo, y si lo dibujo como separado en un eje y en otro eje, o sea,
como que cada parte en dos ejes distintos, lo incluyo en cada uno sería. No, lo que pasa es que acá no tenés que dibujar los dos juntos. Vos tenés que dibujar una rama y agarrar otro gráfico y dibujar la otra. No podés dibujar los dos en el mismo porque si no estás diciendo que es la inversa, que tiene inversa. Tenés que bien dibujar solo una rama. ¿Ven cómo estaba acá arriba? Yo justo la verdad que no les... Acá. ¿Ves cómo está esto? Esto está en los apuntes teóricos. Fíjate que acá hace los dos simultáneamente, ¿no? Entonces toma una rama, ves que en el 1, en el gráfico A, que yo llamé acá, tenemos una sola rama dibujada. Y en el B tomo para menor estrictamente, porque está todo junto dibujado. Todo junto, está el desarrollo de todo junto. Si vas a hacer el desarrollo todo junto, en uno tomalo y en el otro no. ¿Se entiende? Pero tenés que hacer los dos gráficos por separado. ¿Me Sí, entendiste ahora sí, ahí? profe, gracias. ¿Sí? Sí, Ahora, si vos, por ejemplo, yo te digo, elegí una de las ramas, pero te digo elegir tal dominio, y yo en lugar de hacer este solo, hago solo el de la otra rama, por ahí, bueno, pongo de menos infinito a 3, porque desarrollo ese solo, restringo el dominio y solo voy a encontrar la de esta parte, ¿sí? Si lo haces todo, hace todo. Entonces, en este caso, sigan el modelo del apunte teórico y hagan ustedes, les va a quedar como tarea pendiente, ahora restrinjan el otro dominio, ¿sí? Hagan la otra rama y hacen todo el dibujo aparte ustedes, ¿sí? Hagan todo el mismo desarrollo, pero ahora tomando de menos infinito a 3. Entonces hacen los dos juntos, ¿sí? Completan este ejercicio. profe, Sí, y tengo otra pregunta, perdón. En el no, 17, sí, yo sé que esto no es inyectivo, pero porque es una cuestión de que vos sabés que la parábola y el valor absoluto no son funciones inyectivas, pero en el sí. 17 te pide hallar analíticamente. ¿Eso lo vimos? Yo no lo recuerdo. Analíticamente, ¿qué cosa te pide hacer? Por eso, yo ahora lo que estoy diciendo es la verificación analítica. Ahora vamos al práctico que lo tengo acá, a ver, nos sacamos la duda. Porque, bueno, la otra sesión vamos a ir en el 17, en estos adicionales. Verificar, lo que te está diciendo es esto, justamente es lo que yo les iba a decir, esto te referís. La Lo de analítico composición. es esto, ¿qué es lo que les iba a decir ahora? ¿Sí? Verificando previamente esto, Sofi, ¿no? Que es inyectiva en forma analítica, perdón, Sí, no vi esto. eso. Bueno, en forma analítica vos tenés que tomar que dos valores distintos, vos tenés que tomar la definición, esto de inyectiva en forma analítica, habíamos dicho que la definición de inyectiva era que para todo par de valores x1, x2, ¿sí? Para todo x1 distinto de x2, con x1 y x2 perteneciente al dominio de la función, ¿qué pasaba con sus valores funcionales? ¿Cómo eran? ¿Cómo tienen que ser para que sea inyectiva? Si yo tomo dos valores, x1 y x2, ¿no? ¿Cómo tienen que ser sus valores funcionales? Tienen que ir a I1 y a I2. No podría pasar esto, ¿no? Porque si no, no es inyectiva. Entonces acá va un distinto. Entonces lo que tenés que plantear es ponerlo justamente la expresión, cada uno a poner, bueno, raíz de x1 en objetivo. Era ese medio, Sofi, que trabajaran así, Sí, porque esto los agregó sí, Sofía. A ver, justo aquí sí, está Sofi. sí, sí. Y si no La idea que, es que lo trabajaran de esta manera, ¿no? Entonces tienen que poner con x1. sí, x1, yo tomo un x1 y me fijo qué pasa con una raíz de x2. Y bueno, ahí analizamos, ¿no? claro, ¿Qué sucede? esa justamente, que partieran de dos iguales, porque una forma era esa, que x1 y x2 sean distintos y llegar a que las f de x1 y x2 son distintas, y la otra es esta que estás escribiendo vos, que es partir de dos valores funcionales, o sea, para que sea, ahora se me, o sea, a partir de que eran iguales y llegar a que x1 y Sí, sí. x2 son iguales. Ujú. Mm, Claro, que esto es lo más correcto para trabajarlo analíticamente, porque esta definición claro. yo se las expliqué que era de las dos maneras. ¿Sí? Lo que está Sí, diciendo sí, Sofía es la otra cualquiera de forma las dos. que yo les expliqué en la otra clase con la definición. Puede pasar eso o puede pasar, a ver, antes de poner el desarrollo. La otra forma que definimos también inversa es que si yo tenemos, si f de x1 es igual a f de x2, entonces no queda otra
que estos dos valores de la variable independiente sean iguales y que esto se cumpla para todo pares de valores de x1 y x2 que pertenecen al dominio de función. Cualesquiera sean los pares de valores que tomes, siempre se va a cumplir. Entonces, la forma de verlo analíticamente es más fácil hacer esta, ¿sí? Entonces vos partís de la raíz de x sub 1, suponés que son iguales, ¿no? Con la raíz de x sub 2, vas trabajando en este caso para despejar, ¿qué harías? Elevamos al cuadrado en ambos miembros, ¿sí? Se va trabajando así, entonces acá llegamos que x1 es igual a x2. Si vos llegás a que te da que son distintos, entonces no se cumple que es inyectiva. ¿Sí? La única forma que se dé esta igualdad original es que estos dos valores sean iguales, porque si no, no se da la igualdad. ¿Se entiende? Hay que analizarlos un poquito más. Si yo tomo dos raíces cuadradas y me da igual, es porque los valores x1 y x2 son iguales. ¿Se entiende ahí? ¿Quién me hacía la pregunta hoy? Magdiel había puesto que se había perdido un Magdiel. poco. Ahí Carlos comentó algo que estaba bien. Igual quedó menos de un minuto, no sé si... Bueno, no, ahora ya entramos al otro. Ahora entramos a la otra sesión. Pero bueno, esta es la condición, yo por leer